Hola buddies, hoy comenzamos con nuestra buceopedia. He seleccionado algunos términos que tenemos que conocer todos los buzos. Iremos desgranándolos poquito a poco. Mi nombre es Alberto y esto es Canal Buceo. Bueno, pues para empezar con esta buceopedia comenzamos con el ALA. El ALA es un BCD, un Buoyancy Control Device. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que es un dispositivo de control de flotabilidad, que junto con el jacket, ya veremos las características del jacket, nos ayuda a tener una flotabilidad positiva, negativa o neutra en función de las necesidades que tengamos en el momento. Hay muchos tipos de ala, pero básicamente todas las alas van a tener una vejiga interior, que es la que se llena o se vacía de aire, y va a tener un sistema de inflado y un sistema de desinflado. Puede ser más o menos rococó el sistema, pero bueno, va a tener algo que apretamos y entra aire en la vejiga y algo que tiramos, una válvula, una cuerdita, ya veremos algunos tipos, y sale aire de la vejiga. En el ejemplo he cogido dos. Uno, el ala roja, es un ala monobotella, y sabemos que es monobotella porque tiene el alojamiento para poner una botella. Hay muchos tipos, hay para monobotella, hay bibotella, o esta otra que veis, que es si vamos en side mount, que ya veremos este término que es. No llevamos la botella detrás y por lo tanto, como veis, el ala no necesita un espacio para poner una o dos botellas, simplemente una capa que nos cubre la espalda y que hincharemos o deshincharemos en función de la flotabilidad. A mi modo de ver, las alas tienen muchas ventajas con respecto al jacket. Para mí la primera es que todo el aire está acumulado en nuestra espalda. Si este es el buzo, el aire está solo aquí arriba. Luego conseguimos un trimado y una flotabilidad creo que mucho mejor. El jacket nos envuelve parte del aire por los laterales y para mí es más incómodo. Y para mí otra clara es que toda esta parte la tengo liberada. Como veis, no tiene por aquí, no me arropa como un jacket. Tiene sus cinchas con unas anillas y no necesito nada más. A mí me gusta mucho el ala y yo creo que cada vez más gente utilizará el ala por estas dos características principales que os he comentado. El siguiente término, pues vamos a hablar de aire comprimido, que es el aire comprimido, que es el que llevamos en nuestras botellas si vamos con aire, claro. Ya veremos que podemos rellenar nuestras botellas con distintas combinaciones de gases, pero si empezamos un open water y todavía, por ejemplo, no tenemos la titulación de nitrox, vamos a bucear siempre con aire. Y es lo más habitual en el buceo recreativo, bucear con aire. Como veis, el aire tiene un montón de cosas. Tiene una parte importante de oxígeno, otra parte importante de nitrógeno, pero fijaros la cantidad de gases que están en el aire que estamos respirando. Para nuestro deporte siempre tomamos que tenemos una cantidad de oxígeno que es el 21% y una de nitrógeno que es el 79%. Todos los demás gases nobles, el porcentaje es muy pequeñito, hay también un poquito de vapor de agua, etcétera, pero para simplificar decimos que nuestro aire tiene un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Y el aire comprimido, lo que llevamos en las botellas y estamos respirando, muy fácil, cogemos aire de nuestro entorno, lo metemos en un compresor y eso lo que hace es que el aire que está a una atmósfera la comprime hasta 200 atmósferas en el caso de buceo recreativo. Y eso es lo que llevamos en la botella, no llevamos nada más. Aire comprimido a 200 bares y es lo que respiramos. La cosa está fácil y no hay que complicarse la vida. Las anillas, pues es una pieza muy simple, como veis. Hay un montón de tipos de anillas y es normalmente una pieza metálica que lo utilizamos para sujetar algo en ella. Siempre llevamos bastantes anillas, tanto en el arnés, en los bolsillos. Bueno, nos rodean las anillas que siempre nos facilitan colgarnos algo. Hay algunas anillas, como veis, que son simples, una especie de forma así, y algunos un poquito inclinada para facilitarnos clipar cosas. Tenemos anillas de sujeción también, por ejemplo en el cinturón. Tenemos anillas, si le llamamos anillas, que son de freno.
tenemos el cierre del cinturón, en fin, un conjunto de sabores de anillas que en el mundo del buceo pues son muy utilizadas porque nos facilitan mucho la sujeción de algún elemento que tengamos que llevar debajo del agua. Vamos con otro gas, el argón. El argón es un 30% más pesado que el aire, luego es un gas pesado, es inoloro, no tiene sabor, tiene una composición física y química bastante estable y es el tercer elemento en esos gases que veíamos que componen el aire que más presente está, un 0,9%. ¿Y para qué utilizamos el argón? Pues fijaros que lo llevamos en una botellita curiosa, más pequeña, no respirable, luego tiene una válvula específica para que no podamos enganchar ahí una segunda etapa, y la función principal del argón es llenar de gas nuestro traje seco. En lugar de llenar nuestro traje seco con un poquito de gas respirable o gas de fondo que tengamos en nuestra botella, pues para no gastar utilizamos el argón. Y utilizamos el argón, que también se puede utilizar aire, pero bueno, el argón es un poquito más pesado que el aire, como os decía antes. Eso lo que hace es que al llenar el traje seco, pues tampoco nuestra flotabilidad aumente mucho. Se suele llevar en un lateral, colgado del arnés, al latiguillo del traje seco, y vamos tirando de ese argón para realizar una inmersión en traje seco. ¿Vale? Es una botellita y un tipo de gas pues que también me ha parecido interesante meterla en esta buceopedia, por si a veces oímos lo de botella de argón, ¿no? Y decimos, ¿eso qué es? Seguimos con el arnés. ¿Qué es un arnés? Pues un arnés para mí es como el chasis del coche. Al final es, como veis en la figura, una especie de esqueleto que suele tener cinchas, tiene una placa detrás que le da esa estructura, una placa metálica, que puede ser acero, puede ser aluminio, incluso podría ser plástica, y que lo que nos va a ayudar es a darnos esa estructura, ese esqueleto, para ir poniéndole cosas. La principal que vamos a poner es un ala, por ejemplo, como veis, y luego nos sujetará en esa placa pues la botella si vamos con un back mount. Nos da esa estructura. Hay muchos tipos de arneses y lo bueno es que nos vamos montando nuestro equipo de forma modular. Vamos poniendo la placa que queramos, placa de aluminio, nuestras cinchas, que hay varios sistemas de sujeción, y ponemos el ala que queramos y vamos configurando nuestro equipo un poco a nuestra medida, el chasis del coche, como os comentaba. Pasamos ahora a las botellas. Pues como veis hay botellas de todo tipo, desde 1 hasta 20 litros o 25 litros, no sé. Y sí es importante diferenciar las botellas que son de acero y las botellas que son de aluminio. Las botellas que son de acero son esas que soléis ver pintadas de algún color, normalmente amarillo o azul también. Y las botellas de aluminio suelen ser ese color metálico. ¿Por qué se pintan las botellas de acero? Porque se oxidan y se les da un tratamiento para que estén pues visibles. Y las de aluminio no se suelen pintar porque la oxidación que tienen es muy leve y se quedan en ese colorcito metálico, ¿no?, que tienen. La botella de acero se utiliza mucho en Europa, en Sudamérica o en Asia suele utilizar más la botella de aluminio. Bueno, tienen ventajas e inconvenientes cada una de ellas, pero una para mí que la diferencia es que la botella de aluminio, cuando queda poquito gas, tiene flotabilidad positiva, que tenemos que tener en cuenta para nuestro lastre, porque cuando estemos finalizando la inmersión, pues vamos a tener un poco esa flotabilidad positiva, ¿no? Y las botellas, que por supuesto tienen que tener sus revisiones, sus sellos de control, sus inspecciones visuales, etcétera, tienen una grifería encima, y hay bastantes tipos de grifería. Grifería simple, grifería doble en forma de T, doble en forma de U. Bueno, pues al final se le acopla esta botella a la grifería, que luego a través de la válvula pues será la que nos vaya dando gas a nuestra primera etapa. Pero como veis, un montón de botellas. En buceo normalmente se utiliza la botella de 12, 15 o 18 litros, depende del tiempo de fondo que quieras o lo que tú zampes. Y bueno, hay botellas más pequeñitas o botellas de tapa que podemos llevar, pero bueno, básicamente yo diría que con 12 y 15 es lo más habitual en nuestros centros de buceo. ¿Qué es una boya?
Pues una boya es un sistema de señalización en superficie, un elemento con un color llamativo que cuando estamos haciendo una ascensión y hemos terminado nuestra inmersión, pues lo utilizamos para que desde la superficie nos identifiquen, nos vea nuestro patrón para decirle dónde estamos saliendo y que esté atento y que nos vaya a recoger, o para señalizar en el entorno que ahí hay un señor sumergido. Hay dos tipos de colores básicamente, el color naranja, que es un sistema de señalización, y si es amarillo es que ahí pasa algo, ahí hay una urgencia y una atención que hacer. Siempre cuando vemos una boya es una señalización y por lo tanto hay una atención, pero si es amarilla probablemente hay algún problema y hay que estar más atento de lo habitual. Hay bastantes tipos de boyas, pero bueno, la boya que yo recomendaría es la boya que está cerrada o semicerrada, que tiene una válvula de inflado, tiene una valvulita que cuando aprietas, soplas, entra el aire en un solo sentido y no deja salir el aire. O por abajo está abierta y puedes también soplar ahí o echar burbujas de tu exhalación para que suba. La boya siempre va acompañada con un dispositivo para engancharnos a ella. Un hilo, un spool, normalmente, como veis, y un mosquetón. Sabéis que desde hace no mucho tiempo es obligatorio que cada persona lleve su sistema de señalización en superficie, o sea que es obligatorio llevarlo y es obligatorio saber utilizarlo, porque si lo llevamos y no sabemos utilizarlo, pues en un caso de emergencia o simplemente en una ascensión, porque hemos terminado nuestra inmersión, pues sería un poco absurdo. Así que a todos los que no sepáis lanzar boya, pues hay que lanzar boya, que no es tan complicado, solo hay que darle 10, 12, 15 tiradas y eso ya va solo. El otro término que os he puesto, porque es común a tope, son las bridas. Bueno, todos me imagino que más o menos conocéis lo que es una brida, que es un cacho de plástico, una tirilla de plástico de distintas longitudes y distintas anchuras, en donde tiene unas muesquitas que cuando lo pasas por la arandelita que tiene, se queda pillado. Y en buceo se usa un montón. Nos puede salvar de un montón de situaciones. Podemos hacer ahí un amarre resistente, porque la verdad que el plástico de las bridas es bastante resistente y nos apaña de muchas. Así que como es algo tan habitual en el buceo, pues Buceopedia, bridas. Palabrejo, canister. ¿Qué es el canister? Pues el canister es un cilindro que forma parte de algunos de nuestros sistemas de iluminación. Podemos tener una linterna que lleva la batería incorporada dentro, que es lo más habitual y lo más recreativo. Y si queremos pues largas inmersiones con unos sistemas de iluminación potentes y que consumen bastante batería, ¿qué es lo que hacemos? Pues esas baterías lo metemos en un cilindro que va unido con un tubo a nuestro foco. Luego lo que estamos aumentando es el tiempo, las horas de luz que nos puede dar ese sistema de iluminación. ¿Se usa en buceo recreativo? Pues poquito. Yo creo que es más para inmersiones largas, buceo técnico, cuevas, inmersiones largas. Bueno, como es un palabrejo raruno, pues os lo menciono aquí también por si alguna vez se me ha roto el canister, pues que sepamos que suele ir estibado en el arnés. El tubo nos suele venir por encima y luego pues a la mano donde llevemos nuestro foco habitualmente. Y terminamos este primer volumen de Buceopedia con el carrete. ¿Qué es el carrete? El carrete es una pieza normalmente de plástico enrollada con hilo que se utiliza cuando tenemos una gran longitud de hilo y queremos tirar grandes cantidades de hilo. Tiene una parte de sujeción, tiene una pieza plástica para que el hilo no se nos salga y una manivela para ir recogiendo hilo y un mosquetón pues para estibarlo o para llevarlo en nuestra bolsita. Normalmente veíamos antes la boya, en la boya no tenemos que tirar tanta cantidad de hilo y con un spool es mucho más cómodo, pero bueno, pues si alguien quiere hacer una cueva pues probablemente necesite algún aparatejo de esos. Carrete, la diferencia con el spool es que el spool le hemos quitado todo y se nos queda la parte central, el cilindrito central,
y el carrete pues es algo más aparatoso, que tenemos la manivela, tenemos su punto de sujeción y normalmente la capacidad del hilo que entra es mucho mayor que el spool. Pues bueno, como os decía, hasta aquí nuestro primer volumen de Buceopedia. Suscribiros al canal si os ha gustado, darle un like y al campanolo para que cuando lancemos el volumen 2 os llegue de inmediato. Enviadme comentarios si queréis que incorporemos algún término o que expliquemos alguno con una mayor profundidad, y así vamos haciendo nuestro catálogo de palabrejos del buceo, que siempre nos viene bien, sobre todo para aquellos que no tenemos tanta experiencia y a veces oímos una palabra y decimos, ¿y eso qué es? Adiós.